instante. Te escuchamos y juntos hacemos cada día a tu medida. En Coronel Moldes 100.3, tu mejor compañía. Bueno, la información nos lleva en este caso ayer a la tarde, donde en nuestra ciudad se realizaba una jornada presentada por Cerealista Moldes sobre soja Brevant y perspectivas económicas. Sobre este tema estuvo presente el economista Salvador Vitelli en nuestra ciudad, con quien dialogábamos con respecto a estas perspectivas económicas para el campo. Salvador, buenas tardes. Bueno, bienvenido a Coronel Moldes. Hablando de perspectivas económicas, todo un tema, ¿no? Bueno, muchas gracias por la bienvenida. Sí, es un poco la cuestión que se está hablando últimamente, las grandes incertidumbres que tenemos con el cambio de gobierno, cambio de perspectivas, de contexto y sobre todo cambio de dinámica política y económica que, bueno, genera tanta incertidumbre, sobre todo en años que veníamos de manera acostumbrados a cierto dinamismo que, bueno, lógicamente ahora conllevan a ajustar el comando, ajustar las matrices de decisión para poder, bueno, adaptarse a esta nueva coyuntura. Ante esta realidad, ¿qué le podemos decir, por ejemplo, al productor? Al productor, la verdad que el panorama no luce demasiado optimista de cara hacia adelante. Podemos llegar a tener algún rebote de precios de manera técnica, pero no veo, por lo menos en el corto plazo, fundamentos alcistas como para pensar en un rebote de precios. Y dentro del factor local, en lo que refiere a derechos de exportación, por el momento el gobierno se mantiene en una tónica de mantenerlos, es decir, uno podría haber supuesto, por lo menos pedido alguna baja de derechos de exportación, sobre todo en maíz y trigo, que tienen poca incidencia dentro de lo que respira a la matriz impositiva de derechos de exportación, pero por el momento eso no se está dando. De vuelta, me parece que el productor va a tener que buscar margen tranquera adentro, cambiar el chip comparado a lo que venía haciendo anteriormente con estrategias financieras. Hay oportunidades en el mercado, lo que sí va a tener que estar atento a poder aprovecharlas dentro de un gobierno que le plantea una no devaluación, no quita derechos de exportación, entonces estamos dependiendo prácticamente de algún cisne negro que nos acompañe en factor internacional para que aumente los precios y que nos permita estar un poco más holgados que, de acuerdo a algunos indicadores y según cómo se haga el sistema productivo, por ejemplo, la soja estaba dando márgenes negativos para la campaña que viene, entonces bueno, estamos todos atentos a esos números. En cuanto a derechos de exportación, el presupuesto del año próximo no eliminaría en absoluto, está previsto un incremento en esto, evidentemente el camino no es el que espera el productor. Sí, generó bastante ruido y bastantes comentarios, el incremento de más de un 100% en los derechos de exportación recaudados por parte del Estado Nacional, con un aumento solamente del 9% de las exportaciones. Entonces, si no planeaban devaluar, si las exportaciones iban a aumentar solamente un 9%, ¿de dónde se explicaba ese aumento del 100% en la recaudación? Según el propio gobierno, esto se debe a cuestiones temporarias de cómo se adelantaron derechos de exportación el año pasado y cómo infligieron en los derechos de exportación cobrados este año, y que eso se revertiría para 2025, a priori, según los números que vengo haciendo, quizá luce un poco exagerado, pero de vuelta, hace años en los que no se cree el presupuesto, no creo que sea momento de empezar a creer ahora. En cuanto a devaluación, ¿qué perspectivas hay? En lo que refiere al presupuesto, estaba hablando de aumento del tipo de cambio del 18%, si mal no recuerdo. Luce optimista el dato de inflación. Obviamente el gobierno va a tender a fijar ese tipo de expectativas de que no va a haber devaluación, de que el tipo de cambio se va a mover. Ellos están muy confiados en que la brecha se reduzca hacia la baja. O sea, ¿qué quiero decir con esto? De que el tipo de cambio financiero vaya a converger hacia el oficial, que es el que estaba más bajo, lógico. Ellos lo que buscan es fijar ese tipo de expectativas. A mí, a priori, me luce optimista, sobre todo teniendo en cuenta lo deficitario que se pueden llegar a poner algunos conceptos, como lo es turismo, que ya se está viendo, sobre todo en turismo en países limítrofes, y de cara hacia adelante, cómo eso afecta en la cuenta corriente, que un gobierno que espera solventarlo con más exportaciones, pero al mismo tiempo en un presupuesto que las exportaciones solamente las consignan un 9% más. Entonces hay ciertas incongruencias. A mí me deja pensar de que ese tipo de cambio o ese aumento del tipo de cambio me queda optimista teniendo en cuenta la historia argentina. ¿El contexto internacional cómo está en relación a la Argentina? El contexto internacional está marcado por dos situaciones, una financiera en que tenemos mañana posiblemente el día 18 la primera baja de tasas por parte de la Reserva Federal,
que viene de un ciclo de subas que comenzó en 2022, y una suba muy violenta. Mañana a priori podría darse la primera baja de todo esto, lo cual le da algo de oxígeno a los commodities, siempre y cuando Estados Unidos no entre en recesión, que es la gran incógnita internacional. Y del lado político, bueno, venimos de esta dinámica ahora de Kamala Harris y Donald Trump, donde esa carrera política aún no termina de definirse, por lo menos las encuestas no son demasiado certeras en cuanto a lo que puede llegar a suceder. Obviamente el gobierno va a preferir una agenda política más del color republicano, que le permite algún asociativismo más con mayor cooperación, pero para Argentina esta baja de tasas le puede generar alguna ventana de oportunidad, de vuelta, siempre y cuando Estados Unidos no entre en recesión y toque una dinámica mucho más difícil para Argentina, siendo un país de riesgo. Por último, para el común de la gente, ¿cómo serían los próximos meses? Los próximos meses esperamos de que siga esta recuperación que se está viendo, heterogénea, pero recuperación al fin en distintos sectores. Tuviste sectores que empujaron mucho más durante el primer trimestre, como lo fue agrominería, luego se empezó a acoplar industria, construcción. Ahora tenés indicadores heterogéneos, industria y construcción creció mucho en julio, producto también de la brecha cambiaria. Luego comenzaron a flaquear un poco en agosto. Me parece que va a ir heterogéneo, de una economía que se va a ir recuperando, una salida paulatina, pero en recuperación. Me parece que esa recuperación en B corta, como se habló en un principio, bueno, yo siempre lo comenté, me parecía bastante optimista, que iba a ser algo más lento, salarios que se van recuperando en términos reales. Queda la cuestión de salida del cepo, esto que es la gran incógnita, si se quiere, que es lo que está determinando también alguna quietud dentro de los propios inversores y actores económicos, que en definitiva es la gran incógnita que queda por resolver. ¿Y qué va a suceder con eso? El gobierno lo que quiere es menos inflación, y una eventual salida del cepo le podría llegar a generar algo más de inflación, y es justamente lo que el gobierno no quiere. Pero mientras tanto, en el corto plazo vemos una continuación de este status quo de crawling, de tipo de cambio avanzando al 2%, salarios que van a ir recuperando en términos reales, y distintos indicadores de actividad que van a ir también recuperando, no para llegar a niveles previos al año pasado, lógico, pero sí recuperando. Gracias, Salvador. Gracias a ustedes, que anden muy bien. Y lo vamos con Salvador Vitelli. Bueno, la palabra del economista Salvador Vitelli en este sentido con respecto a perspectivas económicas, quien también disertaba ayer en horas de la tarde en esta jornada organizada por Cerealista Moldes sobre soja Brevant y perspectivas económicas. Seguimos. Seriedad y compromiso, calidad y calidez.